con más detalle y consultarlo respecto de cómo llegar a alcanzar esta meta. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarnos. Y vamos a decirle a la gente cuándo va a ser esta disertación que se va a desarrollar en el Centro Cultural Mariano Moreno, en el Salón Vista, en tercer piso de Belgrano 450 de Gama. ¿Cuándo va a ser? Va a ser este sábado 16 a las 17 horas. Posiblemente dure un par de horas, sí, el evento, y en el cual vamos a presentar al Instituto ILADIP, que digamos normalmente cuando hice las conferencias en Mariano Moreno las hice yo solo, pero ahora ya estamos integrados con este instituto. Guillermo, ¿cómo es vivir una vida con propósito? Bueno, esto es algo fundamental, porque en los tiempos que corren la gente vive corriendo, llena de preocupaciones, llena de tensiones, de autoexigencias inclusive, que le imponen las costumbres, los hábitos sociales y demás, y entra en un nivel de agitación, digamos. Esa agitación, sumado al cúmulo impresionante de preocupaciones que uno va asumiendo, hacen que esto afecte la base del cerebro, que afecte las emociones, sobre todo el hipotálamo, y eso hace que la persona vaya tomando una visión distinta con respecto al mundo, con respecto a las demás personas y con respecto a sí mismo. Es como que pierde la validación o la noción entre lo superfluo, digamos, y lo esencial. Como perder la brújula, digamos. Tal cual, inclusive se va cosificando la persona, en un nivel de confusión va entrando, se va hasta cosificando. Muchas veces decimos, ¿cuántas veces hemos escuchado, pero vos a quién querés más, al auto o a tu señora? Claro. ¿No? Una cosa así. Sí, nos vamos comparando con objetos y hasta nos vamos tasando, lamentablemente. Omar, cuando ustedes están acompañando este tipo de conferencias, ¿qué es lo que buscan? ¿Cuál es el propósito para que la gente, en definitiva, lo primero que no ciegue es lo más cercano de su familia? Sí, seguro. Nosotros, digamos, lo que tenemos como propuesta es hacer una integración de distintas disciplinas digamos, que apuntan a, digamos, de alguna manera, formar a una persona que no tiene, digamos, la información necesaria o no está conectada con sí mismo para darse cuenta que es una persona que tiene un propósito en la vida, que es una persona que puede desarrollar un proyecto, que puede trabajar para sí misma y que puede ser una facilitadora del conocimiento que va adquiriendo. Por eso hablamos de vivir una vida con propósito, de una persona que termine digamos, rompiendo esa barrera de las limitaciones para que sea una persona que pueda desarrollarse, descubrir su interior y llegar a un nivel de autorrealización. Seguramente todos hoy disfrutamos del avance de la ciencia, de la tecnología. Exacto. En los tiempos modernos, antes una persona se moría después de un resfriado y hoy eso es prácticamente impensable. Hoy con un catéter se puede llegar al corazón, se coloca un stent y la persona sigue desarrollando su vida normal. Y a esto quería llegar, a lo normal. ¿Qué precio paga el ser humano por disfrutar del avance de la ciencia, pero por otro lado tener cada vez menos tiempo para sus semejantes? Y el precio que paga, el precio número uno, es el precio de las emociones. Y esas emociones tienen una influencia importantísima y fundamental sobre su estado de bienestar general. Una emoción no expresada a tiempo o mal expresada produce cambios en el interior, cambios en el organismo, cambios en la constitución general de la persona, afecta a todo el organismo en general, a cada órgano en particular y particularmente a su cerebro. El cerebro sería como el motor de nuestro cuerpo, de nuestras acciones y resumiendo de las acciones que vamos a desarrollar en nuestra vida. Guillermo, hace poquito tuve la oportunidad de hablar con el director de un hospital médico muy reconocido y me decía que hacía tiempo que no veía pacientes de 40 años, una paciente que se puede denominar joven,
con ACV, cáncer e infartos, en mucha cantidad, que no podía establecerlo como estadística, pero él decía que lo abrumaba ver tanta cantidad de jóvenes con estos problemas. ¿De qué manera el ser humano puede autoinfligirse algún daño sin saberlo por el hecho de esta vorágine en la que estamos metidos todos los días? Bueno, lo que pasa es que, como vos decís, en el medio de esta vorágine se pierde la conciencia de sí mismo. Lo que sí se mantiene es una conciencia total de la función social que tiene el individuo, pero no la conciencia de sí mismo. Yo la otra vez, te digo, hablaba con un amigo que lo veía triste, decaído, amargado, y le digo, ¿qué te está pasando? Te veo triste, y se me enojó, dice, ¿quién dijo que yo estoy triste? Le digo, pero escuchame, ¿vos te sentís feliz? ¿Sos feliz? Claro, soy feliz. Pero toda la cara, la expresión, la voz, le salía la amargura por todos los poros. Entonces le pregunto, ¿por qué sos feliz? Y me dice, escúchame, tengo un buen trabajo, tengo una linda casa, tengo familia, tengo hijos, tengo un buen auto, tengo una casa, tengo que ser feliz. Él mismo me lo dijo, tengo que ser feliz. Está obligado por las reglas sociales que le han enseñado quién es y cómo se tiene que sentir. Claro. ¿Y cómo se puede reaprender esto que nos han metido siempre, a lo mejor desde chico, con una educación que nos decía tener que tener la casa y el auto, o de última casarte para llegar a ser feliz, cuando por ahí la felicidad pasa por otro lado? Bueno, mira, inicialmente el hombre era original en su conciencia, y todos sus proyectos, su proyecto de vida, lo hacía con amplia libertad. A partir de que se fueron generando hábitos, costumbres, normas y demás hierbas, fue perdiendo esa libertad, se la fueron cercenando, o mejor dicho, se la fueron canalizando, ¿no es cierto? Entonces hoy el hombre casi, yo te diría que es una frase que en algún lado la escuché, que la única libertad que nos está quedando es la de ser uno diferente, de ser otro, digamos. Claro. Pero ser otro sin la capacidad, digamos, de una conciencia de generar una libertad. Para recuperarlo hablamos del silencio interior, recuperar la paz interior, que es lo que te va a permitir, esa paz, ampliar los niveles de conciencia, que va a ser esa conciencia recuperada, va a ser lo que te va a permitir elaborar un proyecto de vida claro, más allá de todas las reglas y costumbres. No quiero decir que hay que, digamos, infringirlas. Lo que sí es que uno tiene que estar consciente de sí mismo y moverse dentro de ese encuadre con libertad. Justamente, y la pregunta que por ahí muchos están haciendo, porque yo estoy al lado de todos estos temas que usted puede ir a disfrutar y a preguntarle con más amplitud a Guillermo el próximo sábado 16 de noviembre, 17 horas, en el Salón VIP, tercer piso del Centro Cultural Marino Borrego de Bernal, de los 450, lo que dijo recién. La pregunta es fundamental. Muchos dicen, ¿cómo se pone el modelo de acumulación económica que muchos creen que es la panacea de la felicidad? Porque uno, viste, que tiene una casa, quiere el auto, le quiere el auto, quiere cambiar de modelo, quiere cambiar de modelo, quiere la lancha, después quiere la vivienda en el country, y a lo mejor es una zanahoria que nos están corriendo siempre, diciéndonos que allá lo lejos, en el fondo está la felicidad. Claro, es como vos decís, nunca termina, cada vez que obtienes, porque esos son objetivos superfluos, lo que yo decía, pierde la visión de lo esencial. Es decir, para recuperar, uno tiene que tener un proyecto de vida claro. Y ese proyecto no puede hacerse basado sobre estos cimientos de normas y reglas y demás cosas que nos imponen. Entonces es un proyecto basado en una persona artificial que ha creado todo este conjunto de normas, digamos. La persona se identifica con eso y se desidentifica de sí mismo. Entonces, recuperando esa interioridad, yo te lo digo siempre, o sea, conócete a ti mismo y en definitiva conocerás a Dios. La pregunta, por lo menos la última de mi parte, y después ustedes pueden preguntar todo lo que quieran cuando vayan el sábado al Centro Cultural Mariano Moreno, pero cuando uno tiene estos problemas que son comunes, que decir, la incertidumbre de qué va a pasar mañana con mi trabajo, con mis hijos, serán felices o tendrán su empleo, podrán desempeñarse en la vida, todas las incertidumbres, ¿cómo se pueden manejar? ¿Control mental? ¿De qué manera? Cuando hacemos una unificación de las disciplinas de vanguardia, primero, las disciplinas de vanguardia son todas las disciplinas que apuntan a sacar al ser humano de su zona de comodidad, de su neutralidad, y llevarla a un estado de autorrealización. Cuando nosotros, recorremos todo ese camino, lo hacemos a través de distintas disciplinas. De esas disciplinas
En primera instancia apuntan a el trabajo interior, después al trabajo de la autoestima, de las emociones, después al trabajo fundamental, el despertar de la persona, enseñarle a crear un proyecto de vida, enseñarle un camino para mostrarle a la persona que en realidad puede y que tiene un potencial sin desarrollar. A partir de ahí ya comenzamos a entrar en ese camino de propósito, y cuando la persona llega a la autorrealización ya está en condiciones de poder empezar a trazar esos proyectos que vino postergando por las propias limitaciones mentales, por las limitaciones que la sociedad le impuso o por las creencias que acumuló, que le dijeron vos no podés, vos no servís, vos no estás preparado para esto. La oscuridad que lo fue siguiendo y que lo dejó en un estado, digamos, de estancamiento. Y casi a veces de indefensión. De indefensión. Y entonces lo que se logra a través de el despertar, de enseñar las materias, de hacer que la persona aprenda a reconocerse a sí misma y a conocer sus fortalezas, es eso mismo, es transitar ese camino de propósito al que todos aspiramos. Y quería agregar una cosa. Cuando hablamos de felicidad, me hace acordar a una autora que se llama Mercy Shimoff, que es una autora norteamericana muy prestigiosa, que dice: no hay que ser feliz por lo de afuera, hay que ser feliz porque sí. El estado de felicidad es un estado al que todos deberíamos aspirar, pero de forma permanente, no de forma temporaria, porque las condiciones de afuera así lo requieren. No, tenemos que estar felices porque sí. Bueno, es una parte de todo lo que seguramente usted puede preguntar, lo que se me ocurre a mí, pero bueno, la gran parte va a estar desarrollada el próximo sábado, 16 de noviembre, 17 horas, insisto, Salón VIP, tercer piso del complejo del Centro Cultural Mariano Moreno, en Belgrano 450 de Bernal. Le queremos agradecer a Guillermo Omar por esta presencia acá, y seguramente muchos se habrán quedado con ganas, seguir preguntando porque es apasionante. Es un tema muy candente. Da para mucho. Quería agregar que las personas que sean inquietas y que quieran saber un poco más sobre las disciplinas de vanguardia, sí, pueden consultar el Facebook. ¿Cómo no lo podemos dar? Facebook es facebook.com/tu bienestar personal, sí, o buscan en Facebook superación personal y proyectos de vida. Y acá hay una página que es www.elsecretodetuexito.com.ar. Ahí tienen notas, tienen anticipos de libros, tienen muchísimo material para comenzar a recorrer ese camino interior. Una norma para despedirnos. ¿También los números del próximo 15? ¿No? No, pero lo podemos agregar. Yo te quería decir también www.guillermohneo.com, sí, la página. También pueden encontrar conferencias que yo doy, en fin, cosas que hemos hecho también con el instituto. Muy bien. Bueno, si usted se quedó con muchas ganas de seguir escuchando, de participar, porque puede la gente hacer preguntas y todo, Totalmente. puede concurrir entonces el sábado al complejo cultural Mariano Moreno de Bernal. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa.